Hola familia, bienvenidos a este tiempo con Dios, donde meditaremos en Génesis 4, versículos del 1 al 15. El tema es, sin adoración domina el pecado. Acompáñenme. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Después de ser expulsados del Edén Adán y Eva, ellos tienen un hijo y ella declara que por voluntad de Jehová ha adquirido varón, reconociendo que Dios es el que le ha dado esta bendición de concebir un hijo y también acepta la voluntad de que sea un varón. Y después tuvieron otro hijo, Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín se dedicaba a labrar la tierra como su padre. Y al pasar el tiempo dice que ambos presentan una ofrenda al Señor y vemos como respuesta que Dios mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no fue así con Caín. Y no viene explícito como tal, pero sí tuvo que haber alguna evidencia física de que Dios aceptó una ofrenda y pues de la otra no. Tal vez Dios trajo fuego para consumir la ofrenda agradable como lo hizo con Elías, o a lo mejor después de unos días Dios empezó a bendecir claramente y sin lugar a dudas a Abel como lo hizo con la casa de Obededom. No sabemos cuál fue esta evidencia de que Dios se agradó de uno y del otro no, pero lo que sí es que nos hace pensar que no todo lo que ofrecemos o hacemos en nuestra vida puede llegar a agradar a Dios. Y para llegar al punto de este asunto, vemos una diferencia que fue que Caín presentó frutos del campo y Abel animales, pero yo creo que esta no fue la razón por la que Dios no recibió con el mismo agrado la ofrenda de Caín. Creo que las cosas externas no son lo que llaman la atención de Dios. Él fija su atención en la verdadera condición e intención del corazón. Al leer los versículos 3 y 4 podemos percibir que Abel, a diferencia de Caín, tenía la intención desde el primer momento de agradar a Dios, porque antes de tomar lo primero y lo mejor para poder disfrutarlo él decide apartarlo y entregarlo a Dios. Él quiso honrar a Dios y así adorarle con el fruto de su trabajo, con lo que él hacía. Y esto nos dice que no importa a qué nos dediquemos, qué trabajo tengamos, bueno, siempre y cuando pues sí sea un trabajo honroso, pues podemos agradar a Dios mostrándole a Él que Él es lo primero en nuestras vidas. Estamos agradecidos con su bendición, su fortaleza y su sabiduría para trabajar y que vivimos para agradarle, sea donde Él nos ha puesto en este momento, dándole lo primero y lo mejor, lo primero del día, nuestra alabanza, oración, pensamientos. Y había en Abel este corazón dispuesto a adorar a Dios y dispuesto a negarse a sí mismo para dar el lugar de honra a Dios en todo lo que hacía, en todo lo que vivía. Tenía en la mira agradar a Dios en todo. En esto se conoce el corazón del adorador. Y tal vez nosotros necesitamos negarnos más a otras cosas para poder dedicar a Dios, por ejemplo, el domingo, que es el primer día de la semana, dispuestos a no desvelarnos para levantarnos temprano a la oración, o dispuestos a negarnos a otras distracciones o otras cosas que no son como tal pecado para poder darle lugar a Dios en un altar familiar o un tiempo de adoración genuino y con toda nuestra atención. Por otro lado, vemos que al ver la respuesta de Dios, Caín se ensaña en gran manera, así dice la palabra, con su hermano menor. Buscaba hacerle daño y provocarle el mayor dolor posible.
Y esta molestia que viene de Caín viene porque tiene una necesidad de que le reconozcan a él. Y podemos ver un fuerte espíritu de competitividad en él. Y es bueno tener un espíritu competitivo cuando uno busca ser mejor cada día en todos los ámbitos de nuestra vida, superar nuestros errores y aprender continuamente de lo que nos pasa en la vida. Pero el lado malo de la competitividad es precisamente esta. Simplemente querer tener logros solo por el hecho de demostrar ser superior a otras personas. Y en un corazón que no hay agradecimiento y reconocimiento de Dios, no hay adoración a Dios en lo que hace. Vive cada día para sí mismo, para complacerse a sí mismo, y esto trae como consecuencia el pecado. Al ver esta reacción, Dios habla con Caín y le dice en el versículo 6: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y Dios nos hace esta misma invitación hoy de hacer el bien, de tener las motivaciones correctas, de agradar a Dios y de no dejar que el pecado se enseñoree de nosotros al vivir solo para ser vistos, aplaudidos o simplemente para nuestro placer. Versículo 8. Dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y aquí vemos que lastimosamente Caín no logra encontrar su deleite en Dios y busca apagar su enojo, sus celos, tomando la vida de su hermano, llevándolo al campo lejos para a escondidas pues matarlo, y claramente ignoró las palabras de Dios. Y desobedecer a Dios es pecado. Y un trasfondo de ello puede originarse de una vida superficial de devoción porque no conocía a profundidad el amor de Dios y desconfiaba en la voluntad de Dios. Él no conocía que al obedecer, pues esta voluntad iba a ser buena, agradable y perfecta en su vida. Y desear alcanzar las cosas a nuestra manera, sin esperar en Dios y en recibir su bendición como una gracia, sabiendo que su bendición es mayor que cualquier cosa, que lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podamos lograr o forzar, pues esto solamente traerá como consecuencias el lastimar a otros o lastimarnos a nosotros mismos. Entonces Dios le dice a Caín en el versículo 9: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios sabía de antemano la respuesta a esta pregunta que le hace a Caín, pero quería darle la oportunidad de confesar su pecado y comenzar a hacer lo correcto después de haber hecho el mal. Dios le dijo en el versículo 10: ¿Qué has hecho? La voz de sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Al igual que sus padres, al desobedecer a Dios, Caín trae una maldición sobre sí. Y así como Adán tendría ya que trabajar con el sudor de su rostro, podría solamente adquirir así el pan para comer. Caín también le dijo Dios que la tierra que de él iba a trabajar no le iba a dar ya la producción que antes él recibía. Y así como Adán fue expulsado del Edén, Caín ahora andaría errante y extranjero. Él no tendría lugar donde establecerse. Por eso Caín se queja con Dios y le dice en el versículo 13: Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y vemos que Caín no se sentía mal por su pecado porque no hubo un arrepentimiento, pero sí se sentía mal por su castigo. Nos hace ver cómo una vida con poca comunión con Dios no basta para conocer todo su amor.
Y Caín piensa esconderse de la presencia de Dios como lo vemos también en el Edén con sus papás. Y pues Dios conoce todo de nosotros, todo cuanto hacemos a la vista de todo y lo oculto, lo encubierto, lo que no se puede ver, lo que callamos, lo que está en el corazón, pensamientos, intenciones. Dios conoce todo de nosotros. Y pienso que no permitió que nadie tocara la vida de Caín con el fin de que fuera corregido, porque dice su palabra que Dios al que ama disciplina y su deseo es que nadie se pierda. Y cuando Dios trae disciplina a nuestra vida, no es para alejarnos de Él. Él no quiere que vivamos lejos de Él, aunque también al principio pues no parece un motivo de gozo, ¿verdad? Pero sin embargo, Él lo hace para limpiar nuestro corazón de orgullo y de pecado que nos pueda separar de Él y que nosotros conozcamos su amor más a profundidad y que conozcamos que lo que Él busca es formar nuestro corazón, pues con esa misericordia y gracia para poder disfrutar de la vida y poder vivir en armonía con los demás. Que Dios les bendiga.